Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes del Portal del Villegas que cuenta los martes y jueves con Nicole Rodríguez, que ya está acá con nosotros, con una tenida que acaba de llegarle de París, veraniega. Sí, de París, pero el 1998. Almacenes Yo, París, no de París. Bueno, ya. estimados, antes de entrar en materia, que ustedes se imaginarán que vamos a partir con el tema de Venezuela, les voy a recordar muy rápidamente mi libro Debut y Despedida, que los está esperando en el portal elvillegas.cl/tienda, junto con otros libros. Estamos preparando unos paquetes especiales, además, a propósito, algunas liquidaciones de libros que nos quedan unos poquitos y queremos ya deshacernos de ellos. Eso es lo primero. Lo segundo, les recuerdo que este jueves hay flamenco en la Casa del Jamón. Ya conocen la historia, lo de las mesas, reservar, el estacionamiento al lado. Así es que ya saben. Y vamos a entrar en materia con lo que sucedió en Venezuela. Ustedes saben, si vieron el programa, que lo grabé cuando todavía no estaba el resultado, unos minutos después que terminé el programa, pero ya no podía hacerlo de nuevo. Se supo que había declarado el gobierno venezolano que había ganado Maduro, para estupor de todos los que estaban en las calles de Caracas, de Santiago, de todas las ciudades donde hay venezolanos, con seguros, yo creo, muchos de ellos, de que estaba el triunfo en las manos. Todo lo indicaba así, ¿no es cierto, Nicole? Las encuestas previas, las concentraciones, algunas de las mesas que se revelaron los datos, eh, la distancia enorme que había entre González y Maduro a favor Maduro. de González. Y entonces, de pronto aparece esto y se dio, lamentablemente, si ustedes recuerdan mis programas anteriores, se dio el escenario que yo consideré como más probable. ¿Se acuerdan que dije 70-75% el gobierno van a decir que ganó Maduro, pero van a darle a la oposición un porcentaje decente y luego después van a tender lazos? Eso todavía no ha ocurrido, pero ya van a ver qué va a ocurrir. Van a tratar de tender lazos, de incorporarlos parcialmente, alguna cosa así va a ocurrir. Lamentablemente le acerté, no ocurrió lo que todos hubiéramos querido y tenemos entonces aquí un fraude monumental, si no cabe ninguna duda de eso, ¿no es verdad, Nicole? Sí, vamos por parte. Efectivamente, después de 8 meses desde que se firmó el acuerdo de Barbados con la oposición. Acuérdense que el 7 de octubre del 2023, a través de las presiones internacionales y todos los embargos que se le tenía a Maduro, bueno, se le presionó para que vaya a elecciones y se firmó ese acuerdo, que desde que lo firmó al otro día dejó de cumplirlo. Pero esa era esa era la manera que tenía la comunidad internacional y la oposición de intentar sacar a Maduro. Bueno, sacó 51,2% sacó Maduro. Fue No, un no poco sacó, menos. no sacó eso es lo que No, dicen. está bien. Lo que arrojaron los resultados del oficialismo de Maduro, del gobierno, y Edmundo González 44,2. Fue menos cara de palo que Putin, que sacó 90. ¿Te acuerdas cuando sacó un 90 y tanto? Bueno, acá pareciera ser que dijeron, bueno, ¿qué es lo que suena como a elección? Lo que ¿Qué es lo que escucharon, suena que no estuvo tan... escucharon mi Un programa, 51. ¿Ah? escucharon mi programa. Escuchaban el programa. Bueno, esto significa, si todo sigue tal cual, estas 72 últimas horas que vienen posterior a este resultado, varios analistas estaban leyendo hoy día a nivel internacional, son cruciales. Yo no lo encuentro tan cruciales porque me da la impresión de que nada va a hacer cambiar esto, pero esto se supone que implica que Maduro va a estar en el poder hasta el 2031. Son 33 años del socialismo del siglo XXI y del chavismo. Y lo nombro así porque después, cuando hablemos de Chile, creo que acá hay un punto interesante. Así es que Maduro va a estar 18 años consecutivos en el gobierno. Cuando uno siguió las elecciones y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, el día domingo en la mañana, advertía a Edmundo González que si no firmaba el acuerdo, implicaba que él ya estaba fuera de la legalidad. Y entonces uno dice, bueno, imagínense que el presidente del Consejo Nacional Electoral amenazaba al candidato de la oposición. Prácticamente habló como si estuviera haciendo campaña con Maduro. Luego estuvo lleno de irregularidades el día domingo, algunas mesas que no abrían, todas esas trampitas que parecen de niño. Y luego la más importante,
que fue el cierre del Consejo Nacional Electoral para que no entrara la oposición. Terminó entrando con 2 o 3 delegados, testigos le llaman allá en Venezuela. Y lo más grave, estas horas en las cuales el Consejo Nacional Electoral no se pronunciaba y acusan un atentado terrorista para poder después de 5 o 6 horas salir con este resultado ficticio, este fraude. Entonces, veamos cómo llegamos hasta acá. ¿Qué se jugaba acá Maduro y qué se jugaba la oposición? Para Maduro era esta votación le hacía ganar tiempo. En algún minuto Maduro se vio muy acorralada por las sanciones internacionales con un país económicamente va directo al despeñadero si ya no lo está allá, con 40% de pobreza, con gente en estado de desnutrición. ¿Y qué le significó a Maduro el estar siempre en negociaciones, alargando el periodo? Bueno, le significó que le levantaron las sanciones por 6 meses después de los acuerdos de Barbados, y además le devolvieron a Alex Saab. ¿Se acuerdan ese testaferro que fue detenido en iba camino a Irán, pero el avión se detuvo en Sudáfrica y lo detuvieron? Bueno, ustedes van a hacer estas memorias, que es interesante en todo este proceso. Cuando le devuelve Estados Unidos a Alex Saab y Maduro lo recibe como si fuera un prócer de la patria, lo recibe incluso en la casa oficial de gobierno. Y a la vez, para poder tener algo, Maduro, demostrar que su gobierno es legítimo y tratar de combatir las sanciones teniendo esta votación popular. No se supone que él está elegido por el pueblo. Y para la oposición, algunos decían, pero ¿por qué va a elecciones si tiene controlado el Consejo Nacional Electoral? Tiene controlado los organismos que hacen que una democracia sea una democracia. Bueno, para la oposición era la manera, a través de estas elecciones, utilizar lo último que le quedaba para, en una de esas, ganar, lejana la posibilidad, pero ganar, pero demostrarle al mundo que Maduro es un dictador. Y eso fue lo que finalmente ocurrió. Por primera vez la oposición no cometió el error de ir dividido. Acuérdense de las elecciones pasadas cuando uno decía, ¿cómo es posible que tengan tanta ansiedad por el poder, tanta ambición, que frente a un dictador que está destruyendo Venezuela, la oposición no pueda ir unida? Bueno, en esta oportunidad no cometieron ese error. Surgió la líder que era capaz de unirlos, que fue María Corina Machado. Después tuvo que dejarle el espacio a Edmundo González porque la inhabilitaron. Y la Mesa de Unidad Democrática en esta oportunidad se comportó como se espera de las fuerzas políticas cuando quieren poder detener a una dictadura. Con un discurso, Fernando, que tú tienes toda la razón. Ayer en el programa del día lunes tú hablabas del discurso de Edmundo González, que no era un discurso combativo, y efectivamente la oposición tomó otro camino. En esta oportunidad la campaña no fue llamar a, cuando llegaran al poder, enjuiciar a toda la cúpula chavista, que los iban a perseguir. Así eran en general las campañas previas. En esta oportunidad tenían 2 mensajes a la nación venezolana, y era uno, reconstruir el país, y 2, reunificar a los venezolanos que han tenido que salir, esos casi 8 millones de venezolanos que están en el exilio. Efectivamente, de eso se trataba el mensaje, y también porque quedaba esta pequeña esperanza de poder hacer una transición. A la chilena, algunos decían el día domingo, que ahí se dieron otros elementos que podemos analizar después, pero una transición más mayoritariamente en paz, una transición en la cual Maduro no se viera acorralado y se aferrara. Bueno, pero como era de esperar, esa esperanza se fue cayendo a lo largo del día domingo y se da como vencedor a Maduro, que te voy a escuchar ahora a ti, Fernando, pero después hablemos de las reacciones internacionales, que por ahí va el camino, que es interesante de poder analizar. Bueno, cualquiera que haya sido la estrategia que adoptó la oposición, estaba de más, era irrelevante, porque no iban a poder ganar. Iba a ver lo que dije que iba a ocurrir. El gobierno iba a ganar con un porcentaje, iba a dejarle un porcentaje a la oposición, porque ahora son más sofisticadas las dictaduras para hacer sus cosas. Ahora no tiran simplemente los tanques a la Plaza Tiananmen, ahora simplemente llevan a cabo un fraude. Ahora, esa es la clave del asunto, y quiero decirles a los que pueden tener dudas de que hubo fraude, ¿por qué se asume que hubo fraude? Les voy a nombrar 3 razones para ir al meollo de la cuestión. Primero, hubo 6 encuestas que yo se las leí ayer parcialmente sobre la
preferencias electorales y en todas ellas ganaba lejos, lejos González. En algunos, bueno, más o menos el promedio era que sacaba 70 o 65% González y el otro la diferencia. Ustedes comprenderán que eso no puede, digamos, considerarse como una cosa eh, comprada por la oposición, porque estamos hablando de 6 distintas empresas que llegan a esos resultados. Y esos resultados son matemáticamente irrefutables. Usted no puede, no era un margen de 2, 3, 4 puntos, eran márgenes de 20, 30, 40 puntos. Primera cosa. Segundo, las concentraciones. Si ustedes vieron video, las concentraciones de la oposición y las comparan con las de Maduro, pueden darse cuenta la inmensa diferencia. Las de Maduro eran, pero para la risa. Tercero, ayer la oposición alcanzó a mostrar algunos resultados de mesas y estaban concordes con los pronósticos de las encuestas. La diferencia era abismal a favor de González. Es evidente por el clima que había, por todas las razones que González tenía una amplia pero abrumadora mayoría. Por consiguiente, que salga ganando Maduro con un 50 y algo por ciento, evidentemente que hubo un fraude en ese centro electoral donde se procesaron los datos. Se tomaron horas, quizá hubo discusiones cómo lo iban a, si lo hacían o no, de hecho lo tenían planeado, no estaban discutiendo cómo hacerlo, eso estaba listo ya. Fue un fraude, esa cosa que quede claro, fue un fraude, no puede ser visto de otra manera. Respecto a, creo que tú mencionaste las presiones internacionales, yo escuché mucho esa frase ayer en comentaristas, tanto chilenos como extranjeros, sacaban a relucir como un deus ex machina, como llamaban los griegos, las presiones internacionales. No existen las presiones internacionales, eso es una payasada. ¿Cuántas presiones internacionales está recibiendo el madurismo y el chavismo desde hace 15 años? Se reunía la OEA, se reunía otro grupo, declaraciones, palabreo. No existen las presiones internacionales que han logrado en limpio las presiones internacionales contra Rusia. Díganme ustedes, ¿qué han logrado las presiones internacionales contra China en algún momento? Las presiones internacionales que han logrado, ¿acaso derribaron el régimen cubano que tiene presiones internacionales desde los años 60 del siglo pasado? Ustedes dirán, bueno, pero hay sanciones económicas. Los países sobreviven a las sanciones económicas en primer lugar porque nunca llegan al fondo, siempre hay negocios entre medio. Les doy un ejemplo. En Ucrania han descubierto en los restos de misiles lanzados por los rusos, que han caído y se han destruido, electrónica hecha en Estados Unidos o en Europa, que llegó misteriosamente a Rusia. A usted le prohíben exportar algo a un país que está sancionado y usted se lo vende a un tercero como intermediario que a su vez se lo vende al país sancionado. Los intereses económicos son más potentes y encuentran siempre un resquicio para saltarse las sanciones y los países sancionados. Vean ustedes lo que pasa con Rusia, vean lo que pasa con China, con los famosos aranceles que fijó Trump, vean lo que pasa con Cuba, vean lo que pasa con Venezuela, ya que estamos en Venezuela. Así que eso de las presiones internacionales, ¿en qué consisten finalmente? Consisten en un señor Guterres en las Naciones Unidas, o el presidente o el que dirige la OEA, haciendo una declaración, manifestando preocupación. Lo que acaba de hacer Estados Unidos, manifestó preocupación, concern, mucho concern. Así que olvídense, como tú mismo dijiste, Nicole, no va a cambiar nada, simplemente. Y no va a cambiar nada básicamente porque el régimen madurista tiene absolutamente compradas las Fuerzas Armadas. Si usted no tiene fuerza, ¿cómo logra la oposición salir adelante? No tiene ningún camino. Este era el único. Apostaban a una posibilidad en 1000. Bueno, no les resultó, no podía resultarles. No tienen ningún camino. El madurismo va a seguir hasta que se caiga solo, ya de podrido. No sé en cuántos años más, pero no va a caerse por presiones ni por ninguna otra cosa de ese tipo. No. Oye, a propósito de eso, tres elementos que quiero agregar a lo que tú vas comentando, Fernando, de las presiones y también de la interna de Venezuela. Es interesante el fenómeno de esos 7 millones de migrantes venezolanos, 7,7. Podían votar alrededor de 4 millones y votaron 70.000, para que vean la manera en que fueron manipulando el sistema de inscripción en el exterior. Ahora, es interesante porque si bien todos estos exiliados terminan siendo una fuerza
que pudo haber presionado al régimen internamente. Es decir, todo eso uno pensaría, es una lástima que hoy en estas dictaduras, no una lástima, en realidad lo dije mal, en este mecanismo que tienen hoy las dictaduras, ¿se acuerdan que antes no permitían salir? Bueno, hoy permiten salir, ¿no es cierto? No estamos en la Guerra Fría Más con el muro de sofisticado. Berlín, pero ese grupo, esa masa de ciudadanos que pudo haber sido un factor de cambio interno, ya no está tan fragmentado en distintos países en el exilio. Ahora, pero ayer mirando las imágenes que se producían en España, que tiene una migración venezolana gigante, Colombia, con un presidente de izquierda que ya no puede apoyar directamente a Maduro porque ese millón y tanto de venezolanos que tiene Colombia es un problema. Teníamos las colonias en Colombia, en España y en el resto de Latinoamérica. Y todos estos grupos de venezolanos, no todos pudieron votar, como lo dije antes, estaban en las plazas gritando consignas en contra de Maduro y esperando los resultados. Entonces, ese factor de cambio, es interesante este fenómeno, ese factor de cambio que ya no se da de manera interna, sí se da con la presión externa, que podemos discutir y podemos analizar, bueno, de qué sirve la presión externa. Pero ahora tú tienes a estos exiliados en los cuales ya con una dictadura que no permite a los medios de comunicación, que no permite reportear o que no permite contar la historia, tienes a toda esta masa de 7, casi 8 millones de venezolanos contando la historia de cómo su país llegó a este nivel económico y político con una dictadura, entonces ya la historia la cuentan ellos mismos. Entonces terminan siendo también un factor de presión, no sé si de cambio, pero de presión. Y es Bueno, interesante el fenómeno. Ahora, ¿tú sabes quiénes inmediatamente reconocieron a Maduro y lo felicitaron por las exitosas elecciones? sí, sí, Para sé. que vayan también visualizando los bloques, ¿no? De cómo el mundo se va conformando. No van a haber dos grandes bloques en este mundo que estamos en transición, como la Guerra Fría, sino que distintos bloques. Pero acá ya hay uno que uno lo puede ver entre las dictaduras. Irán, Corea del Norte, Rusia, Cuba, China, Qatar, Cuba. Siria, Cuba en el continente, Honduras, Bolivia. Ahí ya ustedes pueden visualizar de qué se tratan estos gobiernos que apoyan a Venezuela. Ambigüedad de Brasil, que en algún minuto se quedó callado, igual que México, que son los dos gobiernos más importantes por el tamaño del país, por la importancia del país y porque tienen presidentes de izquierda. ¿Qué iba a pasar con México y Brasil? Se preguntaban algunos. Brasil, mucho más importante desde el punto de vista de la política exterior. Bueno, se quedó callado hasta que habló y pidió y dijo que había que revisar las actas, que necesitaban ver las actas, que es una postura que tomó España con un gobierno de izquierda y que España ha sido, no responsable, pero sí ha sido un gran pilar desde que se levantó el chavismo y el socialismo del siglo XXI en Venezuela, sí, podríamos hablar, uno de los responsables internacionales de apoyarlo, digamos. Estos países han querido ganar tiempo. Yo creo que Chile también está en eso de que muestren las actas, porque hay otro bloque mucho más directo, mucho más contundente en la región, que ya habló de fraude, que ya no lo reconoce y que no es el gobierno legítimo de Venezuela. Paraguay, Uruguay, Ecuador, Argentina, Perú y Costa Rica fueron muchísimos más claros. México sigue en silencio. Acuérdense que tienen una presidenta que todavía no asume. Y Lula pidiendo las actas, igual que Boric, que dice que tiene que ver las actas para poder reconocer al Sí, gobierno. quizás en otras palabras están esperando que les fabriquen las actas, que les den una razón que les justifique reconocer al gobierno Maduro. Hipócritas. Porque si pudieron Vamos a hacer ver. este fraude, yo no veo cuál es el problema de fabricar un fraude dentro del fraude y producir unas actas truchas que le permitan a Boris, a Lula y a todos estos hipócritas decir, ah, bueno, en realidad ganaron. Bueno, ahora sí que hay transparencia. ¿Por qué hablan de la transparencia? Que es un eufemismo hipócrita, porque este no es un problema de falta de transparencia. Si el fraude fue lo más transparente que hay, decir falta de transparencia como diciendo, bueno, algo falta. O sea, está incompleto, no es que esté todo mal, sino que hay algo que falta transparencia, el vidrio está un poquito empañado. Eso es una mentira. Fíjense ustedes cómo están disfrazando las cosas y cómo Boris, Lula y los demás, y el mexicano y todo, están esperando que les den un buen pretexto para reconocerlo. Eso es lo que está esperando Boris, para centrarme en nuestro país ahora, está esperando eso solamente. Entonces, por el momento no van a reconocer. Pero
hay que darles tiempo para que fabriquen en una imprenta las actas con los resultados que les conviene. Eh, Estas cosas no tienen remedio, ¿eh? El hecho de que hayan 20.000 millones de venezolanos vociferando afuera no produce ningún efecto. Lo habría quizás producido si se hubieran quedado en su país, pero ellos mismos se salieron del escenario. No pasa nada con que haya gente gritando en la Plaza Pedro Valdivia o en cualquier otra plaza del mundo. Eso no tiene absolutamente ningún efecto. ¿Qué efecto tuvo para el régimen cubano la emigración de cubanos a Miami? Díganme ustedes, pues. Cero. Cero. Estas cosas no pasan por fuera en un país. Y menos con los intereses económicos. El propio Estados Unidos lo mostró en un momento dado, preocupado por el tema del petróleo, preocupado por esas cosas, se allanó a llegar a algunos acuerdos con Venezuela. En un momento dado, en la época de Pinochet, se allanaron a llegar a acuerdos con China, un país comunista. Así que olvídense de las presiones internacionales, olvídense, eso es el tipo de discurso que, por supuesto, usan la gente que se mueve en ese ámbito porque naturalmente quieren darle peso a su trabajo, que es completamente inútil. El señor Guterres lo he escuchado ya 100 veces hablando de que está preocupado de algo, que pide restraint. Eso es todo lo que sabe decir. Gana miles de dólares para decir eso. Así que estos temas se ventilan dentro de los países, nunca fuera. Perdónenme, estoy un poquito con alergia. Y ahora voy a mi primer bloque, amigos. Les recuerdo Torch. Las linternas portátiles, poderosas, muy luminosas, resistentes a los golpes, resistentes al agua, que usted puede llevar en el bolsillo y que por lo tanto van a ser efectivamente útiles. Una cosa útil que uno no la tiene a mano, en realidad no es útil. Solamente se adquieren en torch.cl. Continúo con KMRP, el software para manejar integralmente todos los asuntos de una empresa, logísticos, administrativos, contables, salarios, todo. Y ahora trae incorporado un módulo de inteligencia artificial firmado por mí, que le va a dar todavía más eficacia a su CAME. Sigo con Saga, un instituto dedicado a estudios oncológicos que le ofrece la posibilidad de formar parte de él, de si usted tiene cáncer y realmente no ha encontrado solución con la medicina convencional, con lo que ahora es conocido. Bueno, este instituto está haciendo estudios, le están probando nuevos medicamentos, nuevas drogas. Si usted quiere participar, todo esto es absolutamente seguro y le interesa, póngase en contacto con ellos, ahí vea todos los detalles que no se los puedo dar acá porque son muchos. Y termino con Portal de Oro, un marketplace, o sea, un lugar que lo pone en contacto con compradores o vendedores de oro, plata o platino en lingotes o en moneda. Significa que usted, si quiere vender, va a encontrar un comprador a través de Portal de Oro, y si usted quiere comprar, va a encontrar un vendedor. Y Portal de Oro le va a cobrar por ahora, es una promoción, una comisión del 10%, que no es nada comparado con las cargas que le afligen a usted si hace estos negocios en otro tipo de establecimiento. Tú sabes que se calcula, hoy día leí acerca de Venezuela, se calcula por lo que arrojan algunas encuestas que el 44,6, casi el 45% de los venezolanos están dispuestos ahora a salir del país. Otra encuesta arroja que un 20%, es decir, esto que se proyectaba de un nuevo éxodo de venezolanos, una nueva oleada de gran migración venezolana, al parecer estaría sucediendo posterior a estos días. También se calcula que van a haber una serie de protestas y ¿en qué van a terminar? No van a terminar votando el régimen de Maduro, sino que más presos políticos y a la vez menos reconocimiento internacional. Pero eso es más o menos el escenario que se visualiza. Ahora, hablemos de Chile con respecto a esto, porque al final, efectivamente, Boric, que no es muy amigo de Maduro, pero tiene el Partido Comunista y el Frente Amplio, que es su propio partido político, en el gobierno con varias amistades directas con el régimen de Maduro. Siempre hablamos del Partido Comunista, pero no es solo el Partido Comunista. Hay diputados del Frente Amplio y algunos dirigentes del Frente Amplio que tienen una asociación bastante directa, de hecho, muy directa, sí, muy directa. Muy directa, muy directa, sí. Directa, de codependencia en algunos casos. Incluso un diputado del Frente Amplio estuvo allá sacándose fotos y celebrando
Sí. celebrando la victoria. Y la propia Karina Oliva, que aunque le hayan disuelto el Partido Común, es parte del Frente Amplio, que viajó en una irregularidad total. Yo te pregunto, Fernando, si Karina Oliva fuera alguien de derecha, con arraigo nacional, y le dan permiso para viajar, supuestamente era un permiso educativo, es decir, que ella iba a hacer un diplomado, pero en realidad fue a Diplomado. celebrar, ¿Por qué? las elecciones. Miren la irregularidad completa. Este personaje, porque es de izquierda, me imagino yo, no hay tanta... No, 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 No no. hay, no hay, No, no hay tanto reproche en los medios de comunicación, pero imagínense si hubiera sido alguien de Renovación Nacional, de la UDI, del Partido Republicano con arraigo nacional viajando a ver unas elecciones. Bueno, la voy a dejar de lado porque no es tan interesante Karina Oliva. Ahora, ¿cuál es la postura? Y esa es la pregunta. ¿Cuál es la postura definitiva que va a tener Chile en materia de política exterior con no. Venezuela? ¿Cuál es la relación La que van a va a seguir, tener? va a seguir igual. Eso es lo que yo te quería plantear. Me da la impresión de que va a producirse esa misma ambigüedad con estas palabras de Boric no cerca de Maduro, cuestionando la transparencia de las elecciones, cuestionando incluso el no reconocer a Venezuela, pero en lo concreto, por ejemplo, Perú sacó a su embajador de Venezuela. ¿Cuáles van a ser los signos? ¿Cuáles van a ser las Ninguno, decisiones, ninguno. las importantes de este gobierno con respecto a un gobierno ilegítimo y además dictatorial? Ninguno. También te iba a plantear que ninguno. Pero eso no significa que no vaya a tener problemas internos. Por ejemplo, el senador Lagos Weber, hoy, día martes, ya levantó diciendo que él no quiere hacer coalición con alguien que cree que Maduro ganó las elecciones, hablándole al Partido Comunista. Y aquí yo quiero dejar planteado lo siguiente para que lo analicemos. Todas las coaliciones pueden tener diferencias de opiniones, de eso se trata, si no serían solo un partido político, ¿no es cierto? No serían una coalición. Pero uno puede discutir sobre políticas públicas, si uno sube o baja un impuesto un 1%, un 5%. Incluso se puede discutir con respecto a la reforma previsional, si tiene que ser un seguro colectivo o no. Hasta ahí más o menos uno podría decir, bueno, es propio de una coalición. Pero se puede estar en una coalición con visiones de fondo, con mínimos comunes y estándares comunes democráticos, eso que nosotros llamamos democracia, lo que entendemos como democracia, porque acá estamos frente a una dictadura, estamos frente a un personaje del socialismo del siglo XXI que terminó manipulando, terminó cambiando las instituciones que hacen de la democracia una democracia. Y Ya. entonces acá tenemos sectores del Partido Comunista, no sectores, el Partido Comunista de lleno, sectores del Frente Amplio que están con Maduro. Entonces, si no reconoces a Venezuela como una dictadura, entonces uno se pregunta cómo es que pueden convivir en una misma coalición. Es lo que está planteando hoy Lagos Weber. La pregunta es si para el presidente Boric es incómodo convivir con su propio partido político, ya que él habla siempre de democracia, ¿no es cierto? Respeto a la democracia, Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos. Acá no se respetaron los derechos humanos, por lo que veo. Y el Bueno, punto es si ellos pueden convivir claro que con sí. partidos políticos que no son democráticos. Por Y ahí supuesto. me parece que estamos en un problemazo para Chile. No hay ningún problema para ello. Si la Para democracia Chile. no les interesa, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el retorcimiento espiritual de esta gente? Si ellos son revolucionarios, ellos tienen un proyecto y por lo tanto son cercanos a los Maduro y a todas esas personas y a países incluso que también asumen que son antiimperialistas de algún modo u otro. El tema de la democracia no los incomoda, Nicole. Para ellos la cuestión es cómo llegar al final de su proyecto y mantener su relación con Venezuela, entre otras cosas, no solo por alguna cercanía ideológica, no veo qué ideología habría en la cabecita de Maduro, sino porque están bajo extorsión, porque Venezuela los ayudó a toda esta gente en el proceso de la insurrección. Están amarrados unos con otros. Así que se van a acomodar, no están incómodos, se van a acomodar perfectamente. Van a esperar estas actas truchas que va a sacar el gobierno de Maduro. Van a decir, bueno, ya la cosa se hizo bien, quizás no tan bien, tenemos algunas dudas, pero además vamos a seguir con ello. Y hay un argumento que lo han dado varios ya, el argumento de que más vale seguir con relaciones con Venezuela porque así uno tiene mayor capacidad de influencia en algunas cosas, cortar relaciones sería pésimo. Entonces, tienen razones por todos lados
para que, aunque no les guste tanto Maduro, que de repente sale con eso del baño de sangre y que hace torpeza, pero está más o menos dentro del territorio de ellos. Entonces, no va a pasar nada, se van a acomodar. No hay ninguna incomodidad, Nicole. ¿Qué incomodidad? ¿Con quién se sentiría incómodo La el señor? mujer, la No, mujer, Weber sí, pero ¿con quién se sentiría incómodo Boric? Si todo lo claro. que dice son puras mentiras, es puro teatro, que la democracia, que vamos a perseguir por cielo, mar y tierra, todo lo que dice es cortinas de humo, palabreras, para mantener las cosas a flote, mientras ven de qué manera continúan con su hasta ahora fallido programa revolucionario. Eso no ha cambiado en absoluto. Nunca he dejado de decirles que no se olviden de quiénes son estas personas que persiguen. Si uno tiene frente a sí al obispo de Talca, diga lo que diga, uno sabe que es cristiano y que va a promover el bienestar y la prosperidad de su iglesia. Uno no tiene que olvidarse de eso. Bueno, cuando uno está frente a un revolucionario, no tiene que olvidarse que va a estar siempre pensando en lograr sus fines, y todo lo que pueda decir son tácticas, son medios, son pretextos o son simplemente mentiras. Esto de la falta de transparencia y de que nos vamos a obtener por el momento esperando lo que efectivamente suceda, que significa esperando que nos fabriquen una justificación y un pretexto, lo muestra claramente. Ahora, Weber siempre ha jugado este papel que juegan otros también, de ser un poco disidente, de ser un poco rebelde, pero al final, como no tiene supervivencia en otro lado, vuelve a las aguas de siempre. Eso les pasa a todos. Le pasa al Partido Socialista entero, de hecho. Le pasa al PPD completo. No tienen supervivencia, en otra parte están amarrados. Toda esta gente están amarrados al PC, al Frente Amplio, etcétera, como una trenza de andinistas, Nicole. Tú que eres deportista me entiendes. No es que les guste o no, pero saben que si se cae uno, se caen todos. No tienen a dónde ir. Están jodidos, están amarrados. Ellos mismos cortaron todos los puentes y quemaron todas las naves, y ahí van a estar, de vez en cuando sacan la voz como Weber, de repente la sacó el otro día Insulza y lo callaron al tiro. Y no pasa nada, no pasa nada, en absoluto. En absoluto. El punto es el siguiente: si uno ve los países que fueron adquiriendo esto del socialismo del siglo XXI, algunos se salvaron y otros no. ¿Qué pasó con Bolivia? Y acá después llego a Chile. ¿Qué pasó con Bolivia? Si no fuera por las Fuerzas Armadas, el 2019, las Fuerzas Armadas sacaron a Evo Morales, que se iba a reelegir y iba a perpetuarse en el poder. ¿Qué pasó? Las Fuerzas Armadas sacaron a Evo Morales. Ahí tiene un ejemplo del socialismo del siglo XXI. Hoy a Bolivia no le va muy bien porque igual cambiaron la constitución y dejaron a un país ingobernable, pero el punto es que ahí hubieran tenido a un dictador. Pero finalmente en Venezuela este nuevo socialismo se perpetuó en el poder y termina en una dictadura con un país que debiera ser uno de los más, el más rico, uno de los más ricos de Latinoamérica, y hoy como los más pobres. Entonces, la pregunta es, no es que si va a salir el Partido Comunista o el Frente Amplio de la coalición de gobierno, sin duda que no. La pregunta es cómo un grupo de partidos políticos que se hacen llamar socialismo democrático pueden ellos estar cómodamente, y tú ya lo explicaste, pueden ellos estar cómodamente en una coalición. Entonces, Bueno, surge otra pregunta, Fernando. oye, Dime. pueden no estén cómodos, pero es donde tienen que estar. Es como cuando tú viajas en un avión y estás incómoda, pero no te podéis bajar del avión. Estarás incómoda, estás molesta, puta que es dura esta cuestión. El baño está todo el rato ocupado, pero es que debe hacerte vaya a bajar del avión. Ahora, mirémonos a nosotros mismos. ¿Qué nos ha pasado con esto de estas izquierdas hoy latinoamericanas? Nosotros también nos salvamos. Primero tenemos la insurrección de octubre del año 2019, donde se buscó una vía, iban a derrocar, querían derrocar a un gobierno democrático. Le puede gustar o no el gobierno de Piñera, pero era democrático. Mm. Y por ahí se buscó una vía, una salida política. Ahí sí tuvo el apoyo la salida política porque les convenía del hoy llamado socialismo democrático. Pero ¿qué pasó con la propuesta constitucional? La propuesta constitucional nos llevaba a esto, al cambio general de las instituciones democráticas, con una ingobernabilidad y fragmentación que concentraba el poder, además, el presidente. No parecía, pero sí lo era. Y con instituciones manipulables. Nos salvamos por el 62%. Y entonces la pregunta hoy es, ¿cómo hoy este gobierno y esta coalición gobernante nos asegura que no se van a comportar como Maduro en un futuro o en un futuro cercano? Y esto nos lleva al tema del veto presidencial. ¿No estamos viendo acaso, en términos menores, ¿no es cierto?,
manipulación del sistema democrático a 3 meses de las elecciones de octubre, lideradas por un personaje del Partido Socialista, que es Álvaro Elizalde, no del Partido Comunista, del cual no nos podemos sorprender si ellos no son democráticos. Pero hoy estamos viviendo parte de ese socialismo del siglo XXI que no viene con tanquetas, que no viene verde oliva con el puro en la boca, sino que manipula las instituciones dentro de lo que pueden hacer. Y se les presentó esta oportunidad, liderado por el socialismo democrático, que es Álvaro Elizalde, Bueno, haciendo un veto que yo se me había escapado en programas anteriores, pero el veto no solamente tenía que ver con la multa, que después la repusieron, sino que querían sacar de las multas, miren las pillerías, a los mayores de 70 años y a las embarazadas, es decir, empezar a escoger cuáles son los nichos de población que a ellos les sirve para tener una votación mayor y cuáles no. Entonces los adultos mayores no, porque no votan por la izquierda revolucionaria. Saquémosle la multa. Bueno, finalmente, al filo de la ilegalidad, presentan este veto con una multa de 30.000 pesos que ni siquiera alcanza para costear el valor o el costo de hacer el trámite judicial. Por lo tanto, usted puede proyectar que ese parte que le van a llegar a las personas por no votar prácticamente no lo van a hacer. sí, Y sí. hacen creer que la multa tiene que ver con el contexto económico, que ahí te quiero comentar algunas cosas. Nada que ver, esto no tiene que ver ni con el contexto ni nada de eso, tiene que ver con vaya la menor gente a votar en octubre. Lo hemos dicho aquí un millón de veces, está clarísimo, y la gente lo tiene claro que aquí hay manipulaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y Venezuela? Primero que no se ha ido 6 millones o 2 millones, 1 millón de chilenos fuera, se han ido bastantes personas, pero a nivel de cientos o miles, no de millones. Eso es una cosa. La otra es que no pudieron instalar esa constitución que fue la base jurídica de todo lo que ha pasado en Venezuela desde Chávez hasta ahora. Eso les permitió entrar a las instituciones, a crear instituciones, a eliminar la capacidad del Parlamento que era un Parlamento opositor, lo eliminaron y crearon otro, a su imagen y semejanza. Bueno, eso no pueden hacerlo porque los mandaron a la cresta en el primer plebiscito. Y segundo, y muy importante, porque no han logrado conquistar las Fuerzas Armadas. Eso es básico. Toda la historia de Venezuela sería muy distinta si las Fuerzas Armadas venezolanas fueran como las chilenas. No habrían podido hacer muchas cosas y se habrían producido reacciones. Se habría producido una reacción con este fraude de hoy día, no me cabe ninguna duda que se habría producido una reacción como creo que se produciría en Chile si pasara una cosa parecida. Porque te digo que hay gente en este momento, en este gobierno, que realmente son descarados, que están muy interesados en aprender las técnicas que se usaron en Venezuela para el fraude. Están interesados en conocer cómo lo hicieron, cuáles son las maneras. Esto que dices tú de los vetos para unos y para otros y buscar a qué poblaciones las desincentivamos de votar, eliminándoles la multa, eso es un petit bouché de lo que quisieran hacer en términos de intervención electoral. Pero tienen esa enorme piedra del tope y es que a pesar de todos los esfuerzos del señor Alderstein y compañía, no han podido comprarse las Fuerzas Armadas de Chile. Si esa cuestión es básica, hay que decirlo de frentón y abiertamente sin miedo. Hay intentos y hay sectores, sobre todo en los niveles más altos de esas instituciones, que sí han sido un poquitito más receptivos a los cantos de sirena. Pero esos son solo una capita leve. Así es que voy a hacer otra adivinanza tipo Nostradamus, como la que me permitió acertar, entre otras cosas, también con el escenario que se dio en Venezuela. Es sumamente improbable que se repita en Chile lo que pasó en Venezuela. Sumamente improbable. No lo han logrado hasta ahora. Han hecho todo lo que han podido, pero no lo han logrado. Han metido gente en las instituciones para manejarlas, pero no han podido crear nuevas instituciones como era el caso con la primera proposición constitucional. Han metido comunistas por montones en el Ministerio de Defensa, pero no han logrado conquistar a las Fuerzas Armadas tampoco, cooptarlas. Esas dos cosas los tienen en esta situación de inviabilidad que estuve profetizando desde el primer día. Amigos, esto no significa que estemos tranquilos, echados para atrás con los brazos cruzados. No, para nada. Hay que estar vigilantes, hay que estar atentos a cada maniobra de estos personajes indescriptibles que están en el poder en Chile. Amigos, kmmillas.cl, el lugar donde usted puede vender las millas que acumuló por sus vuelos antes que desaparezcan en la nada, en thin air. Les van a comprar por buen precio en kmmillas.cl.
Continúo con Edisur, también.cl, editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, donde usted puede encontrar toda clase de libros de autores importantes, no hay pinganillas ahí. Incluso me tienen a mí. Bueno, yo no soy Muy tan bien. pinganilla, no soy un gran escritor, pero tampoco soy tan pinganilla. Tienen buenos autores y en el sitio edisur.cl hay un montón de libros digitales que usted puede bajar a su Kindle o a su tablet a precios realmente muy bajos. Continúo con Entrena Inglés, la academia de inglés con profesores de inglés que le van a dar clases vía online para su comodidad. Son clases mucho más fuertes cuando uno está solo frente al computador y usted va a terminar dominando el arte de la conversación en inglés, que significa entender lo que le dicen y poder armar una frase decente, no como Cantinflas. Entrena Inglés. Y termino el bloque con Compre Oro. Esto es otra cosa, no confundir con la anterior. Esto es para comprar oro. Oro y plata, en moneda, en lingotes, para que usted tenga una reserva financiera absolutamente sólida, en todos los sentidos de la palabra. Ya, madame. Oye, un datito de las Fuerzas Armadas venezolanas. Tú sabes que en Chile en general, o sea, aproximadamente, no en general, hay como 42 generales. En Venezuela 300. De Bueno, eso, el ejército la también. gran, la gran mayoría están comprados, que es público esta información, si no se necesita contrainteligencia. Se les premia con más de $1 millón en sus cuentas. Pero además hay un grupo, evidentemente, que no le llega esos beneficios de la corrupción, pero que analistas venezolanos decían, ojo, que ellos están sometidos a la contrainteligencia militar, que es una de las principales inteligencias que se adhiere a Maduro y que son leales a Maduro y que le tienen terror porque se les cuenta más de 100 detenidos militares en cárceles venezolanas. ¿Y por qué les digo esto? Porque una de las grandes esperanzas que existía en estas elecciones del 28 de julio tenía que ver con que evidentemente a las familias de los militares no a todos les llegan los beneficios y el nivel de pobreza y de precariedad en la cual está sometido Venezuela ya le afecta a la familia de los militares. Entonces se decía que en una de esas existía la esperanza de que se levantara este concepto patriótico de los militares y presionaran a Maduro para aceptar los resultados electorales. Bueno, eso no pasó Eso porque no puede son Fuerzas pasar. Armadas que hoy son el gobierno, no es que sean parte o unos pocos, sino que las mismas Fuerzas Armadas tienen negocios, ministerios y son parte de Maduro, de la misma dictadura. Por supuesto, los que piensan en esas cosas son siempre bastante torpes, ¿no? Bastante ingenuos y bastante ignorantes. Una institución militar depende absolutamente verticalmente de la cabeza para abajo. Y si hay un aparato de inteligencia además que controla, es imposible que pase una cosa como esa. Piensen ustedes, les pongo un ejemplo súper simple que ustedes habrán visto hasta en las películas. Se estaba viniendo abajo el Tercer Reich. Los rusos estaban dentro de Berlín y todavía se seguían las órdenes de Hitler y todavía tuvo poder suficiente para hacer fusilar a un oficial alemán, no me acuerdo por qué razones, lo hizo fusilar cuando estaba todo derrumbado. Mientras tú tengas un aparato de inteligencia en las Fuerzas Armadas, en la Wehrmacht, a los que tenían dudas los colgaban y les ponían un letrerito. Ustedes habrán visto fotos de soldados alemanes colgando un árbol con un letrerito, yo fui traidor a mi patria, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se controla de esa manera, olvídense que puede haber un movimiento militar de esa manera. Todo depende de arriba, muy difícil. Ha ocurrido históricamente en algunos momentos, pero no tan abajo, a nivel del coronalato. A veces se han producido situaciones. Pero probablemente el coronalato venezolano está también comprado o quieren ser comprados, que es lo mismo al final de cuentas. Están haciendo cola, esperando que los llamen. No. La única salida que va a tener Venezuela es cuando eso llega a tal nivel de ruina. En este momento, ¿sabías tú cuánta es la ruina de Venezuela? Fíjate que el PIB, el Producto Interno Bruto, es la tercera parte. O sea, cayó el 66%. Imagínense que pasar eso en Chile. Va a seguir cayendo. Cuando ya la cosa esté explotando por todos lados, ahí algo va a ocurrir, porque por supuesto ahí empieza a primar ya no el cálculo de cuánto voy a recibir, sino que cómo me salvo de este derrumbe. Pero falta todavía, a ver, déjeme hacerle un pronóstico. 4 o 5 años para Venezuela, más o menos, en que se llegue a un punto ya del acabose completo.
pero, ojo, que se están convirtiendo en la plataforma de entrada de Rusia, Corea del Norte, China e Irán, que los van a comprar y los van a mantener a flote. Así que cuando se habla del reconocimiento, del apoyo internacional, ojo, veamos con los detalles. Si aquí no existe el reconocimiento internacional así en abstracto, depende de quiénes. A Venezuela le importa un huevo que no lo reconozca España o Estados Unidos el día de mañana, cosa que dudo, los van a reconocer igual. Pero aunque no fuera así, lo que les interesa es que los reconozcan aquellos que los apoyan, que los reconozca Cuba, que los reconozca Irán, que los reconozca China, especialmente, que son los que tienen la plata. Les basta con ese reconocimiento, no necesitan otro. Si el día de mañana nosotros cortáramos relaciones con Venezuela, ¿qué les importa? O que Perú cortara relaciones, ¿qué les importa? Tienen el apoyo de China, el apoyo de Rusia, es suficiente para ellos. Es que el reconocimiento... Claro, en condiciones de títeres de esos países, pueden seguir funcionando hasta que los que manejan el títere consideran que ya no les sirve. Así que pueden incluso durar más de esos 5 años. Bueno, depende de muchas cosas que pasen en el mundo de aquí a 5 años. Yo les digo que van a pasar cosas tremendas, prepárense, amárrense bien los pantalones. No asustes a la gente. Bueno, que el reconocimiento le sirve a los países democráticos, porque claro, ahí hay contrapoderes, hay voto real, etcétera. Pero a una dictadura le basta el mínimo reconocimiento y mantenerse a flote con dinero para la dictadura, en este caso para las Fuerzas Armadas, y que el resto del pueblo siga en la pobreza y en la miseria. Entonces, claro, esos estándares de reconocimiento, claro, va a tener problemas porque les congelaron las cuentas. Estar en un nivel tal de pobreza, estar en un nivel tal de pobreza que eso ya es irrelevante. Es lo que pasa en Rusia ahora. Es irrelevante. Ya asumen eso. La cuestión es que nos sigamos manteniendo a flote. Ya se hundió el barco. Entonces ahora ya el problema no es el barco. El problema es que el bote se mantenga a flote. Y mientras haya alguien que achica el agua del bote y que les tire unos alimentos, eso es lo que les interesa ahora. El resto es irrelevante. Así el mismo ejemplo de Cuba, que tuvo que pedirle el programa de alimentos a la ONU por primera vez. Sí. Incluso desde el punto de vista demográfico, mira lo que ha pasado en Cuba, que se habla de que ya no existen, están llegando a un nivel en la pirámide en la pirámide demográfica en la cual ya no va a haber relevo ni recambio de jóvenes en edad productiva. Es decir, Cuba se está convirtiendo en una isla de viejos, porque son más de 50 años en los cuales la inmigración, en las cuales la gente que no quiere formar familia en Cuba tiene que salir y se va a otro país. Ahora, efectivamente eso desde el punto de vista económico, pero hay movimientos geopolíticos que sí son interesantes y que pueden hacer cambiar un poco el panorama o las presiones o incluso una salida negociada, porque para que Maduro efectivamente deje el poder, algunos hablan de entréguele una amnistía. Que ojo, que hubo negociaciones, fueron secretas, pero algo se estuvo comentando del representante de Estados Unidos con la dictadura venezolana, y algo se habla, algo se filtró sobre ofrecerle una amnistía, como esas parodias que se hacen de los dictadores que se alejan en los barcos con sus millones. No estamos en eso, pero mira lo que pasó hace un día. Rusia le advirtió a Estados Unidos que si desplegaba los misiles de largo alcance que van a desplegar en Alemania, ¿y esto por qué? Porque Estados Unidos se comprometió a desplegar esos misiles de acá al 2026 en una suerte de compromiso con la OTAN y de su objetivo de tener a la OTAN firme y a una OTAN con armamento de última generación. Llegaron a un acuerdo en que Estados Unidos iba a desplegar misiles de largo alcance en Alemania el 2026. Pero Rusia ya le advirtió que si despliega esos misiles, y le advirtió diciendo que no desencadene otra guerra de los misiles. Acuérdense la guerra de los misiles del año 62. Y el punto principal es que le advierte que si llegara a ocurrir, ellos van a desplegar misiles de largo alcance muy cerca de ellos en Occidente. Varios miraron hacia Venezuela porque Putin fue uno de los primeros en felicitar a Maduro diciéndole que la alianza que ellos tenían era una alianza estratégica. Por lo tanto, no todo tiene que ver con la economía, sino que también tiene que ver con los intereses y el poder geopolítico, que eso sí puede hacer cambiar un poco el puzzle. Bueno, ese es el punto que hay que entender hoy en día, que la situación no es como antes, que uno hablaba de las presiones internacionales. Aquí se trata de las formaciones de bloques y de intereses. Dicho sea de paso, esos países que
que tú mencionaste, que apoyaron inmediatamente a Maduro, dijeron que había dado una lección de democracia a Venezuela. Bueno, tenemos que entender que ahora las dictaduras son distintas a las de antes. No reprimen, así reprimen, pero no reprimen tipo tanques en la Plaza Tiananmen. Los dictadores ocupan todos los trucos de la democracia, pero distorsionado es un nuevo modelo, un modelo de dictadura 2.0, donde el dictador se disfraza detrás de los mecanismos institucionales democráticos, como se pretende hacer en Chile, pero que no lo han logrado. Se usan los instrumentos, no se viene a echar todo abajo. Los revolucionarios que llegaban en una camioneta disparando, así como los cubanos. No, se infiltran, ocupan las instituciones, ocupan el ropaje, el disfraz, dejan que la gente que no les gusta se vaya, no al estilo antiguo de la Alemania comunista donde los baleaban, sino que se vayan, menos problemas, mientras menos gente para los pocos alimentos que hay, mejor, menos disidentes, menos problemas, se van quedando los viejos, se empieza a convertir en un asilo de ancianos, es el socialismo del siglo XXI, el socialismo del siglo XVIII, o sea, se están convirtiendo en un lugar de puros viejos chuñuscos. Entonces, ojo, amigos, no los engañen, estas dictaduras modernas tienen todos los disfraces de la democracia, usan otros métodos, son más listos, usan la informática, hacen fraude en las elecciones, dejan que se vayan los disidentes, no son como las dictaduras clásicas de esas que usted lee en la novelística latinoamericana, no son como los Pinochet, o no son como era Mao Zedong, o no son como era Adolf Hitler, son otra cosa, funcionan de otra manera, usan otros protocolos. Y eso hay mucha gente que en su gran inteligencia no se dan cuenta. Dense cuenta, se los advierto, porque en Chile hay y hubo una intención clara de constituir eso. Como dijo Nicole recién, los poderes omnímodos que iba a tener en la presidencia de la República, la destrucción generalizada de la estructura institucional de Chile iba para allá. Quedó frenado, pero ellos no van a parar nunca de intentarlo, lo van a intentar todas las veces. No van a decir, bueno, ya esto no funcionó. No, van a seguir buscando otra oportunidad, otro ataque, otro, como los rusos en Ucrania. Les destruyen un ataque, llegan con un segundo, llegan con un tercero, llegan con un cuarto y siguen y siguen y siguen. Eso. Sí, y a propósito de lo que hablabas sobre las nuevas dictaduras, también aquí entra la famosa guerra cultural, que mucha gente todavía no le entiende mucho. ¿Y por qué trato de hablar de esto? Porque los Juegos Olímpicos, tú lo mencionaste en el programa del lunes, una gran parte del mundo cristiano se molestó con una escena de la última cena que recreaba así un cuadro de un pintor famoso, pero la recreación fue con drag queens y con travestis, etcétera, y entonces lo encontraron de mal gusto y lo encontraron una ofensa. Fue tan así que la organización del Comité Olímpico se tuvo que disculpar públicamente. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación? Porque si bien en general las ceremonias de los Juegos Olímpicos son para mostrar la grandeza de una ciudad, también es momento para mostrar las tradiciones y las costumbres y la cultura de ese país, de esa ciudad. Y en esta oportunidad la apertura fue un repaso a la historia de Francia y de París como centro de ello. Y artísticamente mucha gente dijo fue hermoso. Bueno, en general estas cosas, si uno no entra al fondo y no ve el mensaje, uno lo encuentra hermoso y en general suelen funcionar bien. Pero yendo al fondo del asunto, me da la impresión de que esta ceremonia, más de 4.000 millones de espectadores esperan que vayan mirando los Juegos Olímpicos y repasen la historia. Me da la impresión de que esta demostración de lo que es Francia, de lo que es París, muestra esta confusión, Fernando, y esta mezcla de lo que era, de lo que son, con una confusión de valores y tradiciones que es propio de estos tiempos, que algunos analistas hablan de la confusión de Occidente, donde en este tema donde todo tiene que ser la inclusión, donde no puede haber la discriminación, este tema de las fronteras abiertas, finalmente lo único que ha hecho es desdibujar lo que son los propios pueblos y lo que son los propios países. Además, con primera vez que veo que el discurso del presidente del Comité Olímpico francés, que en general los discursos son de bienvenida a los deportistas, se habla de lo que es en esencia el valor del deporte y de esa ciudad.
la meritocracia, no la meritocracia, el esfuerzo, todo lo que significa los valores del deporte. En esta oportunidad, si ustedes repasan el discurso del presidente del Comité Olímpico, habla de la inclusión. Mm. Inclusión, inclusión. ¿Qué tiene que ver la inclusión Claro. con respecto a lo que significan los Juegos Olímpicos, que por lo demás es una tradición antiquísima que empieza con los valores de Occidente, Empieza en con Grecia. Grecia? Entonces, ¿dónde están los valores europeos? ¿Dónde están los valores y la historia de Francia? Es un rito. Yo sé que siempre los Juegos Olímpicos han mezclado la política, el poder, la economía, más los deportistas, pero en esta oportunidad me da la impresión de que en un contexto internacional delicado, donde Francia quiso mostrar también mucho poder, con toda su esencia, incluso recreando la Revolución Francesa y todo, termina minimizando lo que es Francia en esta mezcla de valores, con un cuadro de drag queens y un cuadro de LGTB y muchos otros detalles que no los voy a enumerar Mira, ahora, esto, pero desdibujando lo que tiene que ser el pueblo francés y también lo que tiene que ser el deporte y los Juegos Olímpicos, donde los protagonistas son los deportistas y no necesariamente estos valores de la guerra cultural. sí, bueno, es clásico cuando una civilización está en decadencia que se produce esta mezcolanza. A los que no saben, o a los que se les ha olvidado la historia antigua, de la cual yo soy, no un especialista, pero algún conocedor un poco soy, vieron ustedes las reclamaciones que hacían los contemporáneos de la época de la Roma imperial, cuando Roma también era un baturrillo de costumbres, de religiones, de raza. Era, claro que no se hablaba de inclusión, eso es lo que ha cambiado. No se consideraba un valor, era un hecho la causa, pero la romanidad, se quejaban los romanos, digamos, más educados, se había desvanecido porque llegaban cultos orientales, de repente estaba de moda un culto inventado en Persia, de repente otro que llegaba de Siria, hubo emperadores como Heliogábalo, por ejemplo, que se creían dioses traídos de Oriente. Esa mezcolanza, ese abigarramiento de costumbre, esa promiscuidad cultural es propia de las etapas de decadencia en que ya tú no tienes interés o fuerzas espirituales para mantener tu identidad y crecer a partir de tu identidad. Hay muy pocos pueblos que intentan mantener su identidad, creo que los judíos es uno de esos pueblos. Otros se dejan avasallar por esta mezcolanza y entran en la confusión, y esto se manifestó, yo creo, en este espectáculo. Yo no lo vi porque a mí no me interesa el deporte, como tú sabes, en absoluto. Me aburre como hasta las lágrimas el deporte. Así que no voy a estar viendo una inauguración olímpica, pero sí he sabido lo que ocurrió. Y no me llama la atención, no me llama la atención porque Francia, como todo Occidente, es una civilización que ya no cree en sí misma, que se ha llenado de otros cultos, de otras religiones. Hay jóvenes europeos que se están votando ahora a musulmanes. Jóvenes, bailando y saltando en las calles. Entonces, nada de raro que hicieran este cuadro grotesco, LGTB, en vez de poner unos deportistas con una antorcha, que era lo clásico en los viejos tiempos, ¿no? Llegaba un tipo corriendo, entiendo, con una antorcha, prendía otra llamita y se acababa la cuestión. Ahora no, sale un monstruo al medio de la mesa. Bueno, Claro, ahora, lamentablemente además Francia es particularmente adepta a estas absorciones de lo que venga. Esto es bastante antiguo, te lo digo, conozco bien a mis parientes, por así decir. Son bien buenos para eso. Son bien buenos para... Claro que después no le dan mucha pelota, ¿eh? Después se olvidan rápidamente el asunto. Tú, cuando no eres francés, te consideran a ti siempre un meteco, que significa alguien que está aquí, pero no es como nosotros, no son nosotros. Bueno, la provincia francesa claramente no está muy de acuerdo con lo que pasó en París, ¿eh? Que es donde se concentra toda esta cuestión. y no No es sé. solo eso. ¿Mm? En un contexto internacional de guerra, en un contexto delicado donde Europa le teme a una expansión rusa, algunos decían, ¿cómo es que si quieren dar realmente un mensaje? Porque aquí hubo un mensaje político, pero ¿qué pasó con la demostración? Muchas veces en inauguraciones ponen aviones de la Fuerza Aérea a hacer demostración, etcétera. Por ejemplo, ustedes recuerdan en Estados Unidos, en Atlanta, que pusieron a un hombre volando para demostrar también adelantos tecnológicos. Es propio de esto, pero aquí mostraron una Francia confundida que no mostró un poderío ni la fortaleza que debiera tener uno de los países más importantes
de la Unión Europea. Además, previo a esto les ocurrió este boicot a la línea de los trenes de alta velocidad en un país que tiene terrorismo islámico. Entonces decían, ¿cómo es que no aprovecharon esa oportunidad? Mira, ya se ha desdibujado el pelear por tu propio país en los Juegos Olímpicos cuando uno ve que los deportistas de cada país terminan siendo inmigrantes, los cuales uno dice, pero ¿en qué minuto esta es la persona que defienda a Alemania o defiende a Francia o defiende incluso a Estados Unidos? Porque está lleno de inmigrantes. No, con esto no quiero decir que no estoy a favor de la inmigración cuando alguien busca un deportista. Yo no estoy a favor de la inmigración. No, entendiendo de qué migración, muchos deportistas que nacen en países subdesarrollados saben que en sus países no se pueden dedicar a su deporte. Me parece bien, porque buscan la manera de poder desarrollar algo en lo cual nacieron y son campeones o tienen esa habilidad. Pero acá es algo un poco más allá, ¿no? Que tiene que ver con la eliminación de la frontera, la eliminación de lo que significa pertenecer a un país. Y por último, ya vino la primera fuga de la delegación cubana. Sí. La judoka se escapó de la Villa Olímpica. Esto es como la Guerra Fría, ¿te acuerdas de los Juegos Olímpicos, sí, la Guerra Fría, que se escapaban para todos lados? Bueno, la primera fuga cubana ya ocurrió a, ¿qué? 2-3 días de la inauguración. Una judoka que salió de la Villa Olímpica y ya se fue. Eso le pasa por ser judoka. Imagínate una mujer dedicada al judo, ¿qué es eso? Por Dios. Bueno, no, amigo, no me parece a mí ese tipo de cosas. Me parece que forma parte de este proceso de mezcolanza el ver mujeres echando a repartir patada y chuleta. Amigos, en unos días más empiezan los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com, especialmente positivos, productivos para los niños habilosos. Espacioajedrez.com les va a dar unos cursos de ajedrez. Está bien que jueguen, se van a entretener, van a jugar mejor, pero lo más importante, se forma una mente racional, lógica y ordenada que les va a servir para toda la vida. Pónganse ya en contacto, los cursos tienen cupos limitados, espacioajedrez.com. Continúo con Seguridad América, que le ofrece a las empresas un protocolo de seguridad para evitar suplantación de identidades en todo lo que es la comunicación interna y externa de la empresa. Y es el protocolo DMARC, avalado por Microsoft, Google y Apple. Así es que, amigos, ahí están los planes. Hay otros planes más, tienen muchos planes de seguridad. Estamos aquí hablando simplemente del que tiene que ver con la suplantación de identidades. Sigo con SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería. Revise por su logística, amigo. Probablemente hay puntos flacos. Se los van a encontrar estos ingenieros, le van a proponer una solución, le pueden proponer una solución integral, le buscan el personal adecuado para mejorar su logística. Sigo con Salinas y Ojeda, bufet de abogados especialistas en temas civiles. Tienen una muy buena tasa de éxito porque son especialistas, así que si usted tiene cualquier situación que va a llevarlo a un juzgado civil, puede ser temas de divorcio, temas de familia, lo que sea, salinasyojeda.cl. Y para seguir rápidamente y dejar los últimos 15 segundos a Nicole, orantiacos.cl, un conjunto de profesionales en la creación de software, gente muy talentosa, chileno, que crean el software a la medida de su corporación, de su empresa. No se limitan a adaptar un programa ya existente, le hacen uno a la medida para que procese los bancos de datos de su empresa de la mejor manera, le crean también el sitio web, le crean aplicaciones móviles, todo lo que ustedes están viendo a mi derecha. Sigo con Hey, el corredor inmobiliario que vende. Póngase en contacto con él, ya sabe por qué vende y otros no. Y termino con Remodeling, profesionales a cargo de remodelar su piso, paredes, muebles de cocina, todo lo que usted quiera. Tienen profesionales desde arquitectos, pintores, suelistas, mueblistas, de todo, y es una empresa seria que responde. Así es que eso. Y oye, como nos queda poquito, como dominó, están las declaraciones. Panamá también suspendió sus relaciones diplomáticas con Venezuela, y en Chile ya empiezan a ver las diferencias entre quienes hablan de hay que respetar la elección y el resultado, que curiosamente Fidel Espinosa del Partido Socialista dice que aunque no le gusta quién ganó, hay que respetar el resultado. No sé qué resultado llama a respetar, porque la presidenta del Partido Socialista, Bodanovich, dijo que habría que revisar las actas porque no está tan claro el resultado. Pero ahí ven cómo el Partido Socialista se va dividiendo y dice, algunos creen que para hacerlo fácil decir que hay que aceptar el resultado, con eso se termina
Pero el no hay tema y mucha, el tema recién se está abriendo. pero no hay mucha diferencia. Unos quieren aceptar al tiro y otros van a aceptar cuando les muestren las actas que está fabricando en este mismo momento el gobierno venezolano. O sea, hay una diferencia de timing nomás. Todos se van a acomodar porque no tienen remedio. Acuérdense, por último, todos los partidos que forman la coalición que está gobernando, e incluso algunos que no están gobernando, como la DC, que ya son lastimosos, como se han entregado, todos no pueden salirse. Todos se tienen que acomodar, todos se tienen que adaptar, todos tienen que aceptar la del burro, como decían antiguamente. Todos tienen que aguantarla toda. Así que, estimados amigos, no esperen nada ni de los socialistas, ni del PPD, no. De repente habrá una voz por ahí como la de Weber, pero pronto va a quedar acallada, una voz en el desierto, y además, como digo, sacan la voz y después vuelven al redil, todos, porque ¿a dónde se van? ¿A dónde se iría Weber, por ejemplo? Dime tú. ¿A dónde? A la cresta nomás, pues. Tiene que estar ahí en ese mundo. Así es Iba a decir que, algo. Oye, a que propósito de eso, como está todo centrado en las elecciones venezolanas, se quedó en segundo término y en segunda línea quedó es que hoy lunes a las 12 de la noche se termina el plazo para inscribir las candidaturas y los pactos. Por lo tanto, a partir del martes ya tendremos el resultado de lo que fueron las negociaciones de Chile Vamos con republicanos y del oficialismo. Y estas son unas elecciones bastante importante de octubre porque tiene proyección en distintas líneas, porque las últimas elecciones municipales, acuérdense que fue el 2021 en plena pandemia, por lo tanto ya hay una situación bastante anómala, no irregular, pero anómala y diferente, y además con un castigo a la derecha producto de la reacción que tuvo Sebastián Piñera y su coalición de gobierno con octubre del año 2019, donde le fue tremendamente mal. Por lo tanto, lo que ocurre en octubre sí tiene una proyección que es muy importante, que tiene que ver con las alianzas, cuánto pesa el gobierno, y eso lo vamos a ver con las elecciones de gobernadores y las proyecciones de los presidenciales. ¿Cómo va a terminar la negociación? Yo no me atrevo hoy, Fernando, a poder hacer un cierre de la negociación porque todavía a esta hora, mientras grabamos, están negociando. En una de negociación de Chile vamos muy difícil porque las encuestas proyectan que al Partido Republicano solo le va a ir muy bien. Por lo tanto, ellos todavía tienen este diseño, yo siempre digo diseño, pero esta idea de seguir creciendo como partido político y hacerle el peso a toda la coalición de Chile Vamos. Entiendo que en Santiago, además, Aldo Duque, que va independiente apoyado por el Partido Social Cristiano, va a inscribir su candidatura. Y esto es complicado porque si se divide el voto de rechazo a Iracy Hasler, significa que Mario Desborde va a obtener una porción, Aldo Duque otra, y por lo tanto podría llegar a ganar Iracy Hasler con una administración Hasler va a ganar de todas paupérrima en maneras. la Comuna de Santiago. Hasler va a ganar de todas maneras. Se los doy aquí firmado, otra más de mis predicciones. Está ¿Tú claro. dices por el acarreo de votantes que ya inscribieron a más de 5.000? Sí, claro, eso, más y otras cosas y la división de la oposición que son siempre tan brillantes. Sí, va a ganar esta genio resplandeciente con esos anteojos gigantes que parece Trolebú. Esa señora va a seguir manejando la... En fin, amigos, nos recontra pasamos de la hora y bueno, vamos a ir viendo este tema de Venezuela que va a quedar en nada. Por supuesto, el gobierno chileno va a terminar aceptando la del burro como corresponde, no tienen otra. Ya andan con los pantalones ya en los tobillos hace rato para todo orden de cosas el gobierno chileno, así que no hay ningún problema. Solamente se Siguen ve exigiendo transparencia. Siguen, estaba quieren mirando más acá. transparencia, queremos más transparencia, o sea, quieren más fraude, un fraude ahora en las papeletas. Bueno, lo van a obtener y van a quedar todos contentos en México, en Colombia, van a quedar todos contentos. Ya van a decir, bueno, ya en realidad ganó Maduro. Acuérdense, se los doy firmado. Amigos, bye bye. Chao, chao.